Les habla Juan Ramón Báez de Finanza en la Práctica. Antes de iniciar con la transmisión, les solicito encarecidamente que le den me gusta a este post para que podamos llegar a más gente y al mismo tiempo también compartir con sus colegas para que puedan recibir los beneficios que representa ver este post. Hoy la gran promesa que vamos a hacer que hacemos hoy es analizar en detalle el ingreso por ventas y ver cuáles son las informaciones que podemos obtener teniendo como base las ventas. Consecuentemente, nuestro tema es ingresos brutos, lo que es y cómo proyectar las ventas futuras en base a esos ingresos históricos. Esta es nuestra agenda. Vamos a ver lo que es ingreso bruto en una empresa, en dónde puedo encontrar esta información de ingreso bruto y por qué el ingreso bruto es tan importante y cómo puedo utilizarla para hacer en primer lugar las proyecciones de resultados e inclusive hacer la proyección del balance. En primer lugar, entonces, veremos qué es el ingreso bruto de una empresa. Básicamente viene a ser el ingreso de ventas, ya sea de productos, mercaderías o servicios de una empresa. Comúnmente se le llama facturación de un negocio. Por razones muchas veces impositivas de cada país, es conveniente separar el impuesto del IVA de los ingresos brutos para tenerlo en forma bien separada, ya que los impuestos normalmente en los países, son recuperables. Veremos aquí, que el ingreso bruto es como una torta, una gran torta que se reparte en varios componentes. Una gran parte de esa torta viene a ser los costos de las mercaderías vendidas. La otra parte, también muy importante, viene a ser los gastos fijos. Y no menos importante viene a ser la parte de la torta que viene a ser la ganancia. Ya que en esta ganancia, que es el último componente de la torta, es que se tangibiliza todo el esfuerzo de ventas. Consecuentemente, viendo esta torta, podemos entender el mapa del dinero de la empresa. Ahora, ¿dónde puedo encontrar esta información de ingreso bruto? Lógicamente, las empresas normalmente producen dos tipos de informaciones. El balance general, donde, como vimos en presentaciones anteriores, se muestra, por un lado, lo que sería el activo, o sea, los bienes y derechos de propiedad de la empresa, y por el otro lado tenemos el pasivo, o sea, las deudas con terceros y el capital de la empresa. La otra información es el estado de resultado. Ahí es lo que vamos a encontrar la información sobre ingreso bruto. Y es el primer elemento del estado de resultado. En base al ingreso bruto, nosotros podemos ver en el estado de resultado informaciones como resultados brutos, o sea, el ingreso
por venta menos los costos de las mercaderías vendidas. Podemos ver también el resultado operacional, donde además de llevar en cuenta el costo de los productos vendidos, llevamos en cuenta los gastos fijos. Y por último tenemos el ingreso neto, que es la última línea del estado de resultados y es lo que va a recibir o es lo que le sobra al dueño. Consecuentemente, en base a estas informaciones, podemos ver básicamente dos tipos de informaciones de análisis. Lo que se llama análisis de márgenes, o sea, vamos a tener márgenes brutos, margen operacional y margen neto. Y también podemos ver la rentabilidad del activo, llamado normalmente ROA, y del capital ROE. Para el cálculo de estos dos indicadores necesitamos lógicamente tener informaciones sobre los totales de activos y del capital propio y también de las ganancias netas. Esto ya vimos en varias transmisiones sobre estos conceptos de rentabilidad del activo y del capital. Importante que visiten y revean estos posts que está en nuestro canal, ¿verdad?, de Finanza en la Práctica TV. Bueno, continuamos ahora con el otro punto del por qué el ingreso bruto es tan importante y cómo puedo usarlo para proyecciones. Ya vimos acá que los diferentes resultados que obtenemos del estado, lógicamente repitiendo el estado de resultados, donde el primer elemento es el ingreso por ventas o ingreso bruto. Tenemos el margen de contribución, que también se le llama utilidad bruta, que no es más que la diferencia entre el total de ingreso y el costo de las ventas. Teniendo esta información, también podemos calcular el punto de equilibrio, que es la cantidad mínima que una empresa necesita vender para cubrir todos sus costos, ya sea gastos fijos y variables. Y otra cosa muy importante, donde normalmente se utiliza esta información de ingresos por venta, es para realizar la proyección de ventas para periodos futuros, ya que normalmente se utiliza como base las ventas históricas para hacer esta proyección. Y esto no termina ahí. Teniendo la proyección de ventas, nosotros podemos hacer lo que se llama planificación financiera global de la empresa, o sea, proyectar el balance general. O sea, podemos ver cómo quedaría el balance de la empresa al final de un determinado periodo con mucha anticipación. Imagínense que hagamos esta proyección de ventas y el balance general, la proyección del balance general a finales del año. Ya podemos ver cómo la empresa va a tener su situación en términos de liquidez, en términos de endeudamiento, en términos de rentabilidad. Entonces, con anticipación podemos hacer las modificaciones estratégicas para acercar esos indicadores a lo que la empresa pretende. Y teniendo por último los ingresos brutos proyectados, podemos percibir la presencia de crisis de mercado y consecuentemente prever tendencias de caídas. Y como mencionábamos, realizar algunas modificaciones estratégicas para evitar que los efectos negativos de una crisis de mercado afecte al margen o rentabilidad de la empresa.
Por último, entonces, repitiendo lo que vimos, ¿verdad? A través de esta información del ingreso bruto podemos obtener otras informaciones, como por ejemplo el margen de contribución, el punto de equilibrio. Podemos hacer proyecciones tanto de ventas y de estados financieros, o sea, a partir de las proyecciones de ventas podemos hacer la proyección del estado de resultados y del balance general para un determinado periodo. Podemos calcular los diferentes márgenes de ganancia, ya sea el margen bruto, podemos calcular también el margen operacional y el último margen, donde se lleva en cuenta la utilidad neta, podemos calcular el margen neto. Y lógicamente, a partir de estas informaciones también podemos calcular la rentabilidad de activos y del capital propio. Consecuentemente, son muchas las informaciones que podemos obtener a partir del ingreso bruto y del estado de resultado. Bueno, lógicamente el tiempo es bien corto acá, por lo que, como ven ustedes, es fundamental tener informaciones para realizar controles financieros y análisis financieros. Y esas informaciones normalmente se obtiene de una herramienta que se llama flujo de caja. Flujo de caja es la herramienta fundamental para una pequeña y media empresa. Bueno, y esto lógicamente nosotros en nuestra consultoría financiera online, además de proporcionar todos los conceptos básicos que necesita un empresario de pequeña y media empresa, le proporcionamos esta herramienta. Y si quieres tener una mayor información de esta propuesta de consultoría financiera online, le llamamos consultoría financiera online en contraposición a la consultoría financiera tradicional, que es presencial. Y aquí tenemos muchas ventajas, aprovechamos todas las ventajas de una consultoría financiera tradicional, pero a un costo inclusive muchas veces 1/3 de lo que se podría cobrar por una consultoría financiera presencial o tradicional. Bueno, favor dar entonces el clic al enlace que aparece, dar un clic al enlace que aparece en los comentarios. Y les espero en las siguientes transmisiones. Gracias, señores.